Buenos días, este es el día que hizo el Señor, día de gozo, día de alegría, día de bendición, de restauración, día de sanidad, de prosperidad. Este es el día que hizo el Señor como todos los días. Vamos a orar para entrar a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo lo bueno que eres tú para con nosotros, Señor. Gracias porque tú cuidas de nosotros, Señor, de nuestra familia. Tu protección está de continuo sobre nosotros. Estamos muy agradecidos contigo por la provisión, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres tú, por tu perdón, por tu paciencia, tu bondad, Padre. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y disponemos espíritu, alma y cuerpo, Señor, para recibir de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por la unción, Padre, para poder compartir tu palabra esta mañana. Muy bien, amadas, amados, vamos a comenzar. El tema que vamos a compartir hoy día es vida después de la muerte. Y esto tiene que ver con si los muertos descansan en paz, si los muertos a dónde van y todo eso, ¿no? Todo eso. Entonces, lo que voy a hablar sobre este tema posiblemente incomode o moleste a algunas personas, porque lo que voy a tocar no tiene que ver con lo que yo pienso o lo que las personas piensan, sino lo que la Biblia dice con respecto a este tema. Vamos a ver una escritura primeramente en el libro de Proverbios que nos dice el rey Salomón en el libro de Proverbios. En el capítulo 3, versículo 7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Esta escritura nos hace saber que no debemos construir en nuestras propias opiniones, en nuestros propios conceptos o en nuestras propias ideas, sino que tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios. ¿Ya? Nuestro fundamento siempre tiene que ser la palabra de Dios. Muchas veces veo y vemos en las redes sociales que cuando algún familiar, algún amigo o algún artista famoso muere, las personas escriben, cuídanos desde arriba, o ahora eres un angelito. Y tantas cosas parecidas, dando a entender que la persona que murió está arriba en el cielo con el poder suficiente para poder cuidar de ti y poder ayudar a los que se quedan aquí en la tierra. Y eso no es así. Como si la persona que muriera pudiera interceder ante Dios por los que se quedan aquí. Eso no es verdad. La Biblia nos dice, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nadie más. Ni la Virgen María puede interceder por ti, ni San Pancracio, nadie puede interceder por ti. El único que puede interceder por ti es Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Entonces, las personas que mueren no pueden interceder ante Dios por lo que se quedan aquí en la tierra. Y eso no es verdad. Eso es por ignorancia, por desconocimiento. Quizá lo dicen porque quieren sentirse bien, ya que es doloroso, muy doloroso perder a un ser querido. Es muy doloroso perder a una persona que uno ama. Entonces, por otro lado, ya hay una creencia muy, pero muy fuerte sobre la doctrina del purgatorio. Así que vamos a aclarar esto del purgatorio. ¿Menciona la Biblia la palabra purgatorio? No, definitivamente no. La Biblia no habla de purgatorio, ¿ya? Definitivamente no. La Biblia no contiene
la palabra purgatorio, tampoco dice que las almas de los muertos ya se purifican en un purgatorio, tampoco dice esto, ¿no? Yo he revisado los textos que usan para apoyar esa doctrina de purgatorio y están totalmente fuera de contexto. Recuerden lo que siempre decimos, un texto fuera de contexto es un pretexto, más no una doctrina. Y muchas veces cuando se toma un texto bíblico, ¿ya? Y se saca de su contexto, enseñan cosas que la Biblia no está diciendo. Pero vamos a ver qué es el purgatorio para ellos. Para ellos el purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios. Pero aunque según ellos están seguros de su salvación eterna, necesitan purificarse para entrar en la vida eterna. Entonces, para ellos la purificación tiene que ser completa. Eso es lo que enseña la doctrina del purgatorio. En cambio, lo que la Biblia enseña es sobre el pecado y la muerte. La Biblia desmiente la doctrina del purgatorio. Lo único que puede purificar a una persona del pecado, repito, lo único que puede purificar a una persona del pecado es poniendo su fe en la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario y en su sangre derramada en la cruz, y no en lo que enseñan ciertas personas de pasar tiempo en un purgatorio. Podemos hablar de purgante, pero de purgatorio no, porque el purgatorio no es bíblico. Y lo que les estoy dando es un purgante para que puedan limpiar esa doctrina del purgatorio. Podríamos decir que estamos hablando de un purgante bíblico, ¿ya? Ahora, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, lo tenemos en pantalla. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que olvidarnos del purgatorio porque eso no es bíblico. Nuestra fe tiene que estar fundada en nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, en lo que Él ha hecho por nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo único que puede limpiar el pecado? La sangre, no el purgatorio. El purgatorio no existe. Recuerde que Dios desde Génesis instituye que lo único que puede tratar con el pecado es la sangre. Nada más. Ahora, en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lo único que puede tratar con el pecado es la sangre. Cuando Adán y Eva pecaron, se cubrieron con hojas de higuera, ¿ya? Y Dios los cubrió con pieles. ¿Qué quiere decir? Que Dios sacrificó 2 corderitos, uno por Adán y otro por Eva. Esos corderitos derramaron su sangre para expiar o cubrir el pecado de Adán y Eva. Lo único que puede tratar con el pecado no es el purgatorio, es la sangre de Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Qué dice? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tiene que quedar claro, es nuestra fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario y en su sangre derramada en la cruz, la que nos lava, nos limpia, nos purifica y nos da la vida eterna. ¿Está claro lo del purgatorio? Amén. Ya quedó claro lo del purgatorio. Vamos a nuestro tema central, es la vida después de la muerte. Los que mueren descansan en paz, podríamos decir sí y no. Los que se van en Cristo. Y los que no se van en Cristo, ¿a dónde se van? ¿Al purgatorio? No. ¿Qué dice la Biblia? Repito, no es lo que tú piensas, no es lo que yo pienso.
¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, para los seres humanos, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Después que una persona muere, el juicio. Entonces, después que las personas mueren, se van de este mundo físico, el polvo va al polvo, su espíritu va a Dios. Si se queda con Dios o no, ese es otro asunto. Ya no hay nada que se pueda hacer por una persona después que muere. Ya no se puede hacer nada por una persona después que muere. Después que una persona muere, ni 1.000.000 de misas lo pueden meter al cielo. Es aquí en la tierra. Ya ningún ser humano tiene el poder para meter a otro hombre al cielo. Ningún ser humano. Only Jesus. Solamente Jesús. Para eso él fue a la cruz. Entonces, tengamos bien claro eso, amados, amadas. Después que una persona muere, ni 1.000.000 de misas lo pueden salvar. Ya no se puede hacer nada. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo para que la gente se salve. Por eso es que tenemos que predicar a toda criatura para que la gente escuche el mensaje de salvación, que es el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿a dónde van los que mueren? Vamos a verlo. ¿Qué dice la Biblia? Lucas capítulo 16, ¿ves? Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 22. Vamos a hablar de Lázaro, el mendigo, no Lázaro, el que resucitó Jesús. Este es otro Lázaro, ¿ya? El otro Lázaro, el que resucitó Jesús, no era mendigo. Este sí, ¿ya? Lucas 16, versículos de 19 al 28. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico va al seno de Abraham, el mendigo va al Hades, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, el Hades es un lugar de tormento. Hades, Seol, infierno, son sinónimos. Ya en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Está hablando de fuego, está hablando de candela, está atormentado en una llama de fuego. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí en el seno de Abraham y tú en el Hades atormentado. Además de todo esto, una gran cima está entre nosotros y vosotros, entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes, a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Habiendo leído esto, podemos darnos cuenta de muchas cosas. Vamos a sacar de aquí palabras.
para poder entender esta escritura. El Hades es un lugar de tormento, ¿ya? El seno de Abraham es el lugar donde iban las personas justas, aquellos que creían en Dios, aquellos que cumplían con los mandatos o los requerimientos de Dios. Ahora vamos a extraer de aquí dos palabras: un hombre rico y un hombre mendigo. Hombres y mujeres, seres humanos. Aquí no interesa la condición social, ni el color de la piel, ni el apellido. La muerte les llega a todos, ricos y pobres, sea quien sea. Ambos murieron, ¿correcto? Entonces, rico, pobre, gordo, flaco, negro, blanco, cholo, chino, todos mueren. Todos mueren. Aquí no interesa la condición social, estatura, contextura, nada. La muerte les llega a todos. Y dice también aquí que ambos murieron. Todo ser humano tiene que morir. Entendamos algo que tenemos que aclarar. No todos los pobres van al cielo y no todos los ricos van al infierno. ¿Ya? Porque muchos han sacado este texto, estas escrituras, estos pasajes, para decir que los pobres se van al cielo y los ricos se van al infierno. Falso. Eso es falso. ¿Ya? ¿Qué es una persona pobre? Una persona que no tiene metas, una persona que no tiene propósito en la vida, una persona que no quiere superarse, un conformista, un mediocre. Ese es un pobre. ¿Ya? Pobre no es no tener dinero. ¿Ya? Como decía mi mamá, la plata se hace trabajando. Así que el que trabaja nunca le va a faltar comida, nunca le va a faltar casa. Un pobre es alguien que no aspira a salir adelante. Ese es un pobre. ¿Ya? Y un rico es aquella persona que está provisto. Entonces, vamos viendo. Rico y mendigo, todos mueren. Todos mueren. Entonces, todo ser humano tiene que morir y no todos los ricos van al infierno. Si un pobre rechaza a Jesús, rechaza la vida eterna. Y si un rico acepta a Jesús, acepta la vida eterna. Pobre o rico, acepta a Jesús, reciben la vida eterna. Pobre o rico, rechazan a Jesús, rechazan la vida eterna. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3? Capítulo 3, esto ya lo hemos leído, ¿no? Ya lo hemos leído, Lucas, ya estamos ahí. Lucas lo puse en varias partes, esto. Juan 3, versículos del 16 al 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito ya está compuesta, es una palabra griega monogenes. Mono significa único, único en su género. Dice, porque de tal manera ha dado al mundo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo que es único en su género, sin pecado, sin mancha. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierde, tiene vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tómese la paciencia, por favor, de ver ahí las letras que están en negritas, que dice, todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y en el versículo 18, el que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, también en la escritura, en esos versículos que habla del mendigo y de Lázaro, ¿ya? Lázaro, el mendigo y el rico, ¿a dónde fue el mendigo? Al seno de Abraham, ¿ya?
el seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Indica el seno de Abraham el destino. Cuando hablamos del seno de Abraham, estamos hablando del destino de las personas piadosas, buenas, que están relacionadas íntimamente con la muerte. Y el seno de Abraham es mencionado una sola vez en la Biblia. ¿Ya? Una sola vez en la Biblia. Y esto fue utilizado en el Talmud o la Torá como un sinónimo para el cielo. Cielo, sinónimo de paraíso, sinónimo de seno de Abraham. En el momento de la muerte, los piadosos o buenos iban al seno de Abraham, que era un lugar también debajo de la tierra, ¿no? Donde estaba el seno de Abraham y el Seol. Antes de que nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra y consume el plan de redención, antes de Cristo, las personas justas morían e iban al seno de Abraham. Pero después de Cristo, los justos que han creído y recibido a Jesús como Señor y Salvador van directamente a la presencia de Dios. ¿Ya? El seno de Abraham ya no existe, y si existe está vacío, porque Jesús ya vino, ya hizo su obra redentora. Después que él descendió, él fue y presentó, cuando él muere, él lo primero que hace como sumo sacerdote, después de resucitar, ya en esos 3 días que todavía no aparece, él lleva su sangre a la presencia de Dios, porque el trabajo, la función de un sacerdote es tratar con el pecado. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Jesús es nuestro sumo sacerdote quien presenta defensa, porque también la Biblia dice que es nuestro abogado, y él llevó la sangre delante del Padre para decir: papá, acá está mi sangre, el sacrificio por la humanidad. A partir de ahí, la humanidad tiene una dualidad: o recibe o rechaza, o acepta o rechaza la salvación que es en Cristo Jesús. Decía que las personas hoy, las que han creído en Jesús, van directamente a la presencia de Dios. Y eso es gracias a que Jesús vino a la tierra. Vamos a Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. ¿Qué dice? Recuerden, aquí Jesús está en la cruz, está con los dos ladrones, ¿no? Uno le dice: si eres hijo de Dios, sálvate, ve, y sálvanos a nosotros. Pero el otro, ¿qué le dijo? Oye, cállate, nosotros merecemos estar aquí, pero él no. ¿Y qué le dijo a Jesús? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Leemos el versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí paraíso es sinónimo de cielo. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Ya? Presentes al Señor. Filipenses: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí el apóstol Pablo en el Corintios nos dice que él estar ausentes al cuerpo habla de la muerte física, y presentes al Señor, estar con el Señor. Pero en Filipenses dice que él desea partir para estar con Cristo, para estar en el tercer cielo, lo cual es muchísimo mejor. Estas escrituras nos muestran y nos demuestran que todo hijo de Dios que muere va a la presencia de Dios. Hades. ¿Qué es Hades? Es un lugar de oscuridad, es un lugar de sufrimiento, es un lugar de tormento reservado para la gente impía, malvada, que rechaza a Dios. Ahí están los comunistas, que son ateos. Tenemos que orar por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos. Porque a ellos les ensucian el cerebro con la doctrina de que Dios no existe. Y después que se van de esta tierra y se enfrentan, ay, ay, ay.
Ahí es el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Entonces, Hades es la transcripción de una palabra griega empleada en la Biblia Septuaginta para traducir el vocablo hebreo Seol, que es morada de los muertos. Hades es una palabra griega, Seol es una palabra hebrea. Y el Hades se sitúa debajo de la tierra. A ver, ahí tenemos Hades, Seol, infierno. Hades es la palabra griega del Nuevo Testamento que se utiliza para infierno. Hades también se refiere al lugar de los muertos. Al lugar de los muertos o el lugar de las almas. El lugar de las almas. Y Seol, ahí, el lugar de las almas, espíritus difuntos, personas que han muerto, o sea, sus espíritus. Recuerde que para los judíos, alma y espíritu es lo mismo. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos trae más luz, más revelación y nos enseña y nos muestra la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Entonces, recuerde, para el judío, espíritu y alma era lo mismo, ¿ya? Y como decía, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos hace saber que alma es mente, emoción, intelecto, y espíritu es la imagen de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Y la palabra Seol significa el lugar de los muertos o el lugar de las almas, espíritu difunto. Recuerde que todo espíritu se va con su alma, porque en el alma están los recuerdos, las cosas que has vivido. Entonces, el espíritu siempre viaja con su alma. Quiero aprovechar aquí para abrir un pequeño paréntesis, porque hace una semana atrás vino una hermana muy querida a hacerme una pregunta, porque su señorita hija estaba muy triste porque su mascota había muerto, ¿no? Había fallecido, ¿no? Y estaba muy triste y todos en las casas estaban tristes porque había muerto su mascota, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Los animales van al cielo? No, 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 no. En el cielo hay caballos, sí, pero ellos son de otra materia prima. Los animales de la tierra son hechos el polvo va al polvo y el espíritu va a Dios. Los animales no tienen espíritu. Los animales tienen carne y alma, pero tienen un alma pequeña, ya tienen emoción, tienen sentimientos. Por eso cuando tú llegas, el perro te mueve la cola, salta, se alegra. Y si lo tratas mal también, se va por ahí. Y el gato, cuando tú llegas, levanta la cola, se te cruza por las piernas, porque tiene sentimientos, ¿ya? Entonces, los animales no van al cielo. Los animales que han sido hechos son de la tierra, se quedan en la tierra. Y los caballos, de los cuales habla la Biblia, ¿ya? Vienen del cielo porque son hechos de otra materia prima. El hombre fue hecho de la materia prima de la tierra. Y el hombre fue hecho para la tierra. Por eso el polvo va al polvo y el espíritu va a Dios. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. Que quede claro eso, ¿no? Que quede claro. Las mascotas van al cielo. Hay una incertidumbre ahí, pero en el libro de Eclesiastés vamos a dar un versículo bíblico para ver si las mascotas se van o no se van. ¿Van al cielo o no van al cielo? Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, dice. Y el polvo vuelve a la tierra y como era el espíritu, vuelve a Dios que lo dio, ¿no? Entonces, aquí habla del polvo que vuelve a la tierra y el espíritu a Dios. Aquí nos habla muy claro sobre esto. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, animales, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal
Versículo 21 de Eclesiastés 3. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Pues aquí recuerde, Salomón escribe el Antiguo Testamento antes que venga Jesús. Ahora ya sabemos que todos los que estamos en Cristo, no hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Ya? Entonces dice, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Entonces, más claro que el agua no hay. Recuerde, el animal es carne y alma, pero tiene un alma pequeñita. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. La diferencia entre los animales y el hombre es que Dios le dio al hombre la capacidad, nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio cerebro para pensar y para tomar decisiones. Prosigamos. Y estamos hablando del Hades, del Seol y del infierno. La palabra griega Gehenna se utiliza en el Nuevo Testamento, cerré paréntesis, con respecto a las mascotas, ¿ya? La palabra griega Gehenna se utiliza también en el Nuevo Testamento para el infierno y se deriva de la palabra Ginón. Pero hay otras escrituras en el Nuevo Testamento que indican que Seol y Hades es un lugar temporal donde se guardan las almas de los incrédulos, mientras esperan la resurrección final y la sentencia en el juicio del gran trono blanco. Recuerde que va a haber una mudanza del infierno al lago de fuego. Del infierno, toda la gente que rechaza a Dios, que rechaza a Jesús, van al Seol, al Hades, al infierno, ¿ya? Pero en el día de, cuando termine todo y llegue el día del juicio final, ¿ya? Donde el que no se hallado inscrito en el libro de la vida, ya esos están en el infierno. Todos los que están en el infierno van a salir del infierno para entrar al lago de fuego que fue creado para Satanás y sus ángeles caídos. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Obviamente es dolorosa la partida de un ser querido porque tenemos sentimientos, tenemos emociones, ¿ya? Particularmente yo conozco ese dolor, lo he vivido. Cuando mi madre partió es algo muy, muy doloroso, literalmente. Te digo, era como si me hubieran arrancado algo de mí. Y es ahí donde entendí lo que la Biblia dice: carne de tu carne, sangre de tu sangre, hueso de tu hueso. Yo salí de mi madre, pues ella me parió. Y por eso que siempre estuve unido a mi madre. Y cuando falleció, pues me dolió esa separación. ¿Ya? Y a pesar que ya no está, la sigo amando, la sigo extrañando y la sigo recordando. Entonces, lo primero que tenemos que entender con respecto a este tema es el significado de la palabra muerte. Recuerde que la Biblia no se escribió en español, ha sido traducida al español del hebreo, griego y arameo, que son los idiomas originales. Y la palabra muerte en el griego es la palabra thanatos. Y el significado de la palabra thanatos es separación. Cuando una persona muere físicamente, es separada de este mundo físico. Yo sé que estoy hablando rápido, estoy acelerando porque quiero acabar hoy día esto. Vamos a ver 3 tipos de muerte. La primera muerte, la muerte espiritual. ¿Ya? Todos nacemos con la muerte espiritual. Quiere decir que todos nacemos separados de Dios en esta vida terrenal. Muerte espiritual. Todos nacemos separados de Dios en esta vida. Esa separación de Dios es la muerte espiritual. Es lo que comúnmente se llama pecado original. Quiere decir que todo ser humano nace muerto espiritualmente. Para entenderlo mejor, nace separado de Dios y nace separado de Dios a causa del pecado de Adán o la desobediencia de Adán. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado, rebelión, entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado, la muerte, separación, así la muerte, la separación, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aclaremos, nosotros descendemos de Dios, no del mono. Eso que tiene que quedar bien claro, ¿no? Yo desciendo de Dios, Dios es mi raíz y de ahí viene mi linaje. Entonces, muerte espiritual es estar separado de Dios físicamente. Tienes vida, camina, respira, se mueve la persona, pero si no tiene al Hijo de Dios en su vida, entonces está muerto espiritualmente.
ya está separado, es una creación de Dios, pero no es hijo de Dios, ni pertenece a la familia de Dios, porque su nombre no está escrito en el libro de la vida, y tampoco irá al cielo, porque la separación de Adán, la desobediencia, la rebelión de Adán, separó a la humanidad de Dios. Y es por eso que todos tenemos que nacer de nuevo, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 3. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu, la palabra de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, nacemos de nuevo y nos unimos con Dios. Entonces, tres tipos de muerte. Primera muerte, muerte espiritual. Segunda muerte, la muerte física, que es la separación de este mundo físico, ¿ya? Y la eternidad comienza después que nos vamos de este mundo físico. Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y también murió el rico y fue sepultado. Muerte física, ¿ya? Es ser separado de esta tierra. El polvo va al polvo, el espíritu va a Dios. Y número 3, la muerte eterna o la muerte segunda. Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 10 al 15. Y leo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Stop. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, los que murieron ahogados, sus cuerpos, porque los espíritus salieron de ahí. Recuerde que va a haber un cuerpo glorificado para todos los hijos de Dios. Y bueno, para los que ya están sin Dios, obviamente también. Pero ellos van directo al lago de fuego, dice. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo tienen ahí en negritas. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Son espíritus. La muerte es un espíritu. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego, ya podríamos decir, es el infierno final, el lugar de castigo eterno para todos los rebeldes, tanto ángeles como humanos. Recuerde que hay ángeles que están encerrados en prisiones porque se rebelaron contra Dios. Muy aparte los que están con Satanás, que también se rebelaron contra Dios, pero su destino final es el lago de fuego y azufre. ¿Ya? Y es descrito ese lugar como un lugar de fuego y azufre, y aquellos que están allí experimentan un eterno sufrimiento, una eterna agonía. Aquellos que han rechazado a Cristo y están en la morada temporal de los muertos, en el Hades, Seol o infierno, esas personas tienen al lago de fuego como su destino final. Pero aquellos como nosotros, la iglesia, que recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, nuestros nombres están inscritos y escritos en el libro de la vida del Cordero.
Y no debemos tener miedo por ese terrible destino, porque nuestra fe en Cristo y su sangre derramada en la cruz nos pagó por nuestros pecados y nos ha limpiado. Y nosotros estamos destinados a vivir eternamente en la presencia de Dios. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Claro que lo creemos. Entonces, la vida eterna, la salvación, es un regalo de Dios. Y tienes que aceptar este regalo, recibir el regalo de Dios, porque Dios ya lo dio a nosotros, a la tierra, a la humanidad, en Cristo Jesús. Juan 1, del 11 al 13. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, desde ese momento deja de ser creación de Dios y se convierte en hijo de Dios, porque el Espíritu Santo viene a vivir dentro de esa persona y desde ese momento recibe la vida de Dios, la vida Zoe, la naturaleza de Dios viene a vivir dentro de esa persona y deja la muerte espiritual y recibe la vida espiritual. Por lo tanto, el que tiene a Cristo en su vida muere una vez. El que rechaza a Cristo muere dos veces. ¿Dos veces por qué? Una, porque está muerto espiritual. Dos, porque muere físicamente. Y después que se muere, se va al Hades, al infierno. Y su destino final es el lago de fuego y azufre. Pero el que recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Ya? Y morirá físicamente, pero su nombre está escrito en el libro de la vida y vivirá o viviremos eternamente con nuestro Dios. Gloria a Dios. Así que quiero que hagas esta oración conmigo. No voy a abrir los micrófonos porque ya estamos con la hora. Vamos a orar. Quiero que repitas esta oración conmigo. Ahí donde te encuentras, repite conmigo. Señor Jesús, te doy las gracias por morir por mí en la cruz. Confieso que he pecado y me arrepiento. Te entrego hoy mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. En tu nombre, Jesús. Amén. Si has hecho esto, has pasado de muerte a vida, de maldición a bendición, de creación a hijo e hija de Dios. A partir de hoy hay un nuevo comienzo para ti. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Dios tiene cosas grandes que tú tienes que descubrir. Síguete conectando con nosotros para que aprendas cuál es la herencia que Dios ha dejado para ti. Que Dios les bendiga. Bendecidos. Buen día.